Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy comienza una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver la civilización romana. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar algunos objetivos realmente importantes. El objetivo de aprendizaje número 7, que es relacionar las principales características de la civilización romana. Además, el objetivo de aprendizaje número 17, que es identificar los principios, los mecanismos e instituciones que permitieron que en Atenas y en Roma se limitara el ejercicio del poder. Además, el objetivo de aprendizaje número 18, que es comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio. El objetivo de aprendizaje número 23, investigar sobre problemáticas medioambientales. Link para reforzar el aprendizaje esperado, civilización romana. Aquí tenemos algunos links en los cuales también hay algunos códigos en los cuales ustedes podrán reforzar al finalizar esta clase, podrán ver algunas actividades y algunas cápsulas de información en relación al tema que vamos a trabajar a continuación. Antigua Roma. Pasó a ser un pequeño poblado a ser la capital de uno de los imperios más extensos y poderosos de la antigüedad, con la cual ejerció una significativa y duradera influencia sobre los pueblos conquistados. Como se pueden ver acá, generalmente los pueblos conquistados eran los que trabajaban en la mano más pesada. Como podemos ver acá, la línea del tiempo que está acá arriba comienza antes y después de Cristo. Principio, en el 753 a.C., se fundó Roma. Después, en el 509, la abolición de la monarquía y se inició la república. En el 27 a.C. hubo un fin de la república y se inició el imperio, un poquitito antes. Y en el 476 fue la caída del imperio romano de Occidente. Esta marca como el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. En sus 12 siglos de historia, la civilización romana tuvo un elevado espíritu práctico y organizativo y un desarrollo de innumerables creaciones desde el área artística, arquitectura, medicina, pensadores, filósofos. Fue pionera en muchos ambientes y gran parte del legado político en el cual se mantienen hoy en día en la actualidad. Podría decirse que son una gran base. La instauración de la república como un sistema de gobierno y la noción del derecho de los romanos desarrollaron siguiendo la base de la política de los estados modernos hoy en día en gran parte de Occidente. La antigua Roma y su entorno geográfico. Como pueden dar esta pequeña bota que está en Europa, cubierto por el mar Mediterráneo, se remonta al siglo VIII a.C., cuando un conjunto de aldeas latinas, porque todavía no era un imperio, se unieron con el fin de resguardarse en forma estratégica del espacio ocupado a orillas del río Tíber. Pero también tenemos que mencionar otro río en el cual vamos a ver más adelante o en esta parte. Dice, la península itálica se caracterizó por su relieve montañoso, que es la parte que está acá arriba, parte de los Pirineos, surcan numerosos ríos, lo que se abastecen de agua, la población, que en algunos casos sirven como vías de comunicación. Entre los más importantes está el Tíber y el Po. La parte norte estaba el Po y en la parte central de Roma, que cruzaba casi alcanzaba a cruzar nuestra pequeña bota, era el Tíber. Los recursos naturales importantes que podemos encontrar en Roma, las condiciones climáticas y sus características de relieve que dieron paso, que se dedicaran sin grandes dificultades lo que eran las labores agrícolas, cultivando los cereales, las vides, que es la uva que daba en el vino, y los olivos que dan el aceite y también las aceitunas, además de una gran variedad de frutas y hortalizas que eran muy bien producidas por los diferentes microclimas que se armaban acá. En las zonas más abruptas, el pastoreo era la principal actividad económica. Además, los romanos
aprovecharon los recursos del subsuelo, ya que en la zona norte de la península itálica y en el centro de esta península había ricos yacimientos de hierro, cobre, plomo y bronce. La República, en el 509 a.C. hasta el 27, surgieron rasgos más característicos de la civilización romana. Fue evolucionando hasta llegar a una parte importante de este periodo, que fue que Roma luchó para imponerse en toda la península itálica e incorporar otras tribus a su dominio por medio de las ligas, las alianzas, objetivos que logró a mediados del siglo III a.C., proceso expansivo que continuó luego hacia completo el Mediterráneo, convirtiéndolo en el centro de su imperio. La República Romana, existen dudas sobre lo ocurrido en Roma durante sus inicios. Se sabe que su primera forma de gobierno fue la monarquía y que durante algún tiempo estuvo bajo el dominio de los etruscos, época en la que Roma crece en tamaño y en poder. En el 509 a.C. la monarquía cayó. A partir de entonces fue instaurado un nuevo sistema de gobierno que es conocido como la República. Y la República se había organizado como un sistema aristocrático dominado y reducido solo por un grupo social que eran los patricios, o sea, un pequeño grupo de personas. Este sistema pronto comenzó a ser reformado debido a las presiones de los distintos grupos sociales que existían aquí, que eran los plebeyos, que estaban gozando de la libertad, pero no tenían derechos políticos. Como consecuencia, fueron progresivamente ampliando los derechos y la creación del primer código de leyes escritas de Roma, que es conocido como la Ley de las 12 Tablas. La sociedad romana durante la República fue patriarcal. Solo los hombres patricios y luego los plebeyos fueron considerados ciudadanos con derechos políticos. Tanto las mujeres como los niños y los esclavos estaban bajo la tutela de sus respectivos pater de familia, que eran los hombres, las cabezas de familia. No obstante, las mujeres tuvieron un destacado rol en el ámbito privado. Las mujeres más ricas podían influir un poco más de este espacio, un poco más en la política. Dicen que igual manejaban un poco las decisiones de sus pater. Pero por cierta parte las mujeres del pueblo trabajaban en los campos, realizaban algunos oficios manuales y asumían todas las labores domésticas que eran de día a día. La expansión del territorio durante esta república fueron conquistados gracias a una fuerte fuerza militar, la que radicaba un ejército completamente disciplinado, que era eficiente, contaba con avanzados armamentos y técnicas bélicas de lo que era el ataque. Si se pueden dar cuenta, primero era una parte muy pequeña y después fue avanzando y creciendo de una forma muy significativa la expansión territorial de todo el Mediterráneo, el contorno, desde Europa, parte del Asia Menor y el norte de África. Las conquistas fueron por fuerza militar. En primer lugar, la fuerza. El ejército era disciplinado y eficiente. Contaban con avanzados armamentos y técnicas bélicas. Acuerden que ellos tenían algunos productos, algunos recursos naturales que les permitía construir algunos armamentos. Roma amplió su eficiente organización burocrática y esto dio paso a un conjunto de funcionarios encargados de los diversos asuntos de administración pública. Ellos tenían mucha gente que les ordenaba todo. Después estaban los patricios y plebeyos, que ellos se enriquecieron y se vieron favorecidos con todo este conjunto de cargos y funcionarios en la parte de administración pública. En otros estaba el sector que se empobreció. Aquí surgió el descontento social y esto pronto derivó en las nuevas luchas sociales que cambiaron en forma muy drástica, desigual la repartición de todo lo que era la tierra. El Imperio Romano, el sistema republicano debilitado y en crisis producto de todas estas transformaciones que surgieron derivadas de este proceso de expansión, porque quisieron abarcar mucho, dio paso a un nuevo sistema de gobierno que fue el imperio.
Se mantuvieron algunas características de la República, obvio que no todo se pierde, tales como la organización burocrática, la valoración, los respecto a las leyes y la permanencia de algunos anexos o nuevos territorios. Las decisiones políticas y religiosas y militares siempre estuvieron centradas en la figura del emperador. El primer emperador fue Octavio, quien recibió de parte del Senado todos los poderes políticos y el título honorífico de Augusto, o que significaba venerable. Roma inició su época de mayor esplendor, en la cual se prolongó aproximadamente por más de 2 siglos en este lapso. Roma, la romanización y la cultura romana, esto es expandir sus fronteras. Los romanos extendieron también toda su organización y su forma de vida, su cultura, todo en relación a la élite. Formaron algunas élites en las provincias en las cuales estaban. Aquí hay, parte de la romanización es que ellos llevaron parte de lo que ellos hacían, como este camino en la antigua ciudad de Lipis Magna en el norte de África, que esto es, ya vendría siendo en la actualidad Libia. Luego de la conquista militar y la violencia asociada a todo esto, perseguía una política de consenso. Hubo tolerancia, una serie de mecanismos que tenían como una finalidad de la integración del territorio. Contribuyeron a una creación administrativa cuando todas las provincias del imperio, la concesión de la ciudadanía, la incorporación del ejército, los habitantes de estos lugares donde estaban siendo conquistados estas provincias, la difusión del latín como una lengua oficial, lo que dio una universalización del derecho romano, lo que dio una construcción extensa a la red de los caminos. Hubo urbanismo y espacios públicos, en los cuales las ciudades de donde se fomentó la cultura y un modo de vida romano. Los romanos aplicaron sus conocimientos y los medios disponibles para transformar los desiertos en tierras habitables y cultivables, y en general, para elevar un nivel de vida de población que habitaba en estas ciudades. Para esto crearon monumentales obras de ingeniería, como la que se ve a continuación, que es el acueducto de Segovia, España, en el siglo II. Estábamos hablando que en el siglo II hubieron grandes descubrimientos, grandes proyectos en los cuales se realizaron. La religión. Los romanos, antes de adoptar el cristianismo como una religión oficial, fueron politeístas. O sea, tenían muchos dioses, al igual que los pueblos de la antigüedad, como Grecia, que hemos visto, Egipto. Presentaban además la particular característica de incorporar los cultos foráneos de los lugares que iban conquistando. O sea, si les gustaba algún dios, lo iban incorporando a la gama de sus dioses, que existían dioses de cultos locales y otros de un culto general que era territorial. Por ejemplo, aquí está la diosa de la fortuna, que es algo importante en la cual ellos creían y veneraban. El derecho romano. Según el historiador romano Tito Livio, las primeras leyes que se publicaron en Roma fueron las 12 tablas, que fueron escritas durante el siglo V a.C. A partir de ahí, se pusieron en marcha la larga tradición jurídica que es hasta el día de hoy. Conocemos como derecho romano. Es una serie de leyes que buscaban regular la vida pública, pero también la vida privada de los ciudadanos, de las provincias y también de los municipios que habían sido conquistados. El origen y la expansión del cristianismo. Jesús de Nazaret fue el fundador de la religión cristiana. Nació en la provincia romana de Judea cuando aún gobernaba su primer emperador. En su mensaje anunció al reino de Dios, la salvación eterna, el amor al prójimo y la igualdad de todos como hijos de un único Dios. Pero, tras la muerte de Jesús, sus apóstoles asumieron la tarea de difundir su mensaje. En el siglo III, los cristianos comenzaron a ser perseguidos con una violencia indiscutible. En el siglo IV, fueron paulatinamente aceptados por el imperio. O sea, después de Cristo, en el siglo IV, recién en el IV fueron aceptados por el imperio, pero la masividad que alcanzó el cristianismo en el emperador Constantino fue el que dio como la libertad de culto mediante el edicto de Milán en el 313. Pero finalmente el más importante fue el emperador Teodosio, que reconoció el cristianismo como la religión oficial del imperio, mediante el edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo. Realmente fue
más o menos como 50 años después. Repasemos. Recuerda, mamá, papá, las respuestas de tu hijo que dé no están malas, no son erróneas. Todas las respuestas pueden ser enfocadas, pueden ser aceptadas en forma oral, pictogramas, tocar, representar. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuántos siglos de historia tuvo el Imperio Romano? ¿Cómo se llamaban los ríos más destacados de la península itálica? ¿Cuáles eran los recursos naturales más relevantes de la zona norte de la península itálica? ¿Cómo se llamaba el primer código de las leyes escritas romanos, que se conserva hasta la actualidad, que se estudia aún? ¿En qué siglo fueron perseguidos los cristianos? ¿Qué significa el edicto de Tesalónica del año 380? Recuerda, si no te acuerdas de algo, dile a papá y a mamá que te pueden volver a mostrar el video o puedes repasar la representación. Gracias, quédate en casa, nos vemos hasta una próxima clase de historia.